Otis, categoría 5, impacta en las próximas horas en Guerrero, generando lluvias fuertes en otros estados de la República. Le daremos el reporte en unos minutos. Regresaremos a Guerrero, donde ayer fueron asesinadas 13 personas, entre ellas el secretario de Seguridad y el director de Policía de Coyuca de Benítez, mientras que en Chiapas, tras 2 semanas de permanecer secuestrados, 8 policías estatales fueron liberados. La senadora Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, da la sorpresa y anuncia que votará en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. La discusión continúa. En Jalisco, después de una persecución, fue detenido el conductor de esta camioneta que va a ver, quien esta tarde en Tlapa de Allende disparó y atropelló a varias personas. Y como siempre, gracias por acompañarnos. Hay mucha información política, también hay información de violencia, pero en estos momentos Guerrero se alista para el impacto en las próximas horas de Otis. Este huracán que ya es categoría 5, la categoría más alta, el huracán más potente en muchos años. Javier Trujillo, tú estás en Acapulco. ¿Cómo van las cosas a esta hora, a las 10:02, Javier? Hola, Azucena, muy buenas noches. Te saludo desde el puerto de Acapulco. Nos encontramos ubicados en la zona Diamante. Déjame decirte que los efectos del huracán ya se empiezan a sentir. Ha habido inundaciones en diversos puntos del puerto de Acapulco. Los vientos las rachas de viento ya son bastante fuertes. Se suspendieron las clases prácticamente en toda la entidad. Al mismo tiempo, se desplegó el plan Marina, se desplegó por parte del Ejército Mexicano lo que es el plan DN3E, llegaron diversas plantas de energía eléctrica procedentes del estado de Morelos, llegaron a la zona oriente del puerto de Acapulco. Hasta este momento, estos son los efectos que se ha dejado sentir en el caso del huracán Otis, como bien lo acabas de mencionar, es categoría 5, nunca antes habíamos visto un huracán de esta naturaleza, todavía no llega en su magnitud, y lo cierto es que evidentemente, el gobierno del estado, los gobiernos municipales se han estado preparando para tratar de enfrentar este fenómeno nunca antes visto en el estado de Guerrero. Susana. Así es, puede ser muy peligroso. Javier, cuídate y estamos en contacto, por favor. Gracias. Gracias, Azucena. Muy buenas noches. El secretario de Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matus, en la línea. Secretario, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias, a sus órdenes. Al contrario, secretario, ¿a qué hora aproximadamente está pronosticado que pueda tocar Otis tierra ahí en Guerrero? Sí, bueno, te comento muy rápidamente que hay una previsión de que entre las 4 y las 6 de la mañana del miércoles 25 de octubre entre a tierra este fenómeno. La verdad que ha sido extraordinaria su trayectoria y también cómo se ha intensificado. Preveíamos que iba a ser de categoría 1 cuando mucho, pero ya prácticamente es esta categoría de bastante peligro. Si me permites, hacemos un llamado a toda la población para que se resguarden sus viviendas y habiten en un lugar seguro. No hay que salir, puede resultar bastante peligroso. Sí, secretario, a ver, entonces 4 a 6 de la mañana se espera que toque tierra. El llamado muy importante a la población, secretario, es que se resguarden, evidentemente que no salgan, que suspendan viajes, trayectos, trabajos si es necesario. Las clases están suspendidas. Roberto. Sí, así es. Nuestra gobernadora lo anunció el día de hoy por la mañana, después de una reunión con los presidentes municipales de la zona en donde se considera que pudiese tener mayor impacto la entrada de este fenómeno. También nos acabamos de reunir esta tarde para instalar, nuestra gobernadora lo hizo,
A las 6 de la tarde ya estábamos reunidos para tratar de llevar a cabo una disposición de un centro de mando. Ahorita nos encontramos justamente en este lugar, en la base naval del puerto de Acapulco, atendiendo esta condición de manera coordinada con las autoridades tanto de nivel estatal, federal y municipal. Secretario, ¿antes ha tocado tierra un huracán de esta categoría en el puerto o en Guerrero? Pues lo máximo que habíamos tenido de manera reciente y de manera histórica fue pues hace casi 26 años. En el caso del huracán Paulina, fue un fenómeno de características similares. Naturalmente eran otras épocas, ahora está mejor organizado el Sistema Estatal de Protección Civil y te comentaba, desde hace algunos días se preveía una situación de este tipo, obviamente no tan extraordinaria, y nuestra gobernadora nos indicó y estar bastante atentos para atender esta situación. Estamos reunidos aquí los 3 niveles de gobierno para atender a la población. Déjame comentarte muy rápidamente que se está realizando perifoneo para que toda la población que habita en zonas de alto riesgo pueda resguardarse en refugios temporales y pueda estar segura en esos lugares. La gente que considere que el lugar donde está no es seguro, es momento ya de moverse a los albergues. En este momento, que lo hagan de inmediato. Un lugar seguro puede ser una casa de concreto, un hotel. ¿Dónde se recomienda refugiar, secretario? Sí, básicamente sí es una vivienda en la que se está y que no tenga registros y antecedentes de inundaciones históricas, se puede permanecer en ese lugar, y por el contrario, si es una zona, se comentaba, de alto riesgo, hay que dirigirse a un lugar de refugio temporal. Está habilitada ya en la página de internet de nuestra Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la información de la ubicación de estos refugios temporales. Simplemente hay que escribir en cualquier buscador de internet la palabra es clave, refugios temporales Guerrero, para que se pueda tener acceso a esta información. Refugios temporales Guerrero en Google, y ahí le va a salir el refugio más cercano a donde se encuentre. Háganlo, es el llamado que hacen las autoridades. Es un huracán muy potente, categoría 5, que por lo que nos dice el secretario Roberto Arroyo Matos estaría tocando tierra entre las 4 y las 6 de la mañana. Así es. Muy bien. Y bueno, si me permites también comentarles de que estamos a sus órdenes en el teléfono de atención de emergencias en 911, con todo gusto. 911 es el número donde se va a dar guía, orientación y apoyo en caso necesario. Pues suerte, secretario, suerte. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Esta noche, la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, tuvo que cancelar el evento que tenía programado en el Estadio Ciudad de los Deportes aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Usted lo va a ver. Poquísima asistencia de militantes del partido. Así lucía el lugar del evento, el cual tiene capacidad pues para unas 37,000 personas. Así se vio el Estadio Ciudad de los Deportes esta tarde en un evento de Claudia Sheinbaum, de la favorita en las encuestas rumbo a la presidencia de la República. Hoy se quedó con miles de lugares vacíos. Este mitin estaba programado para las 6 de la tarde. Estas imágenes son de las 8 de la noche. O sea, en teoría, quienes organizaron pensaban que a esa hora de la noche el lugar iba a estar a reventar, pero no sucedió. Más del 80% de las gradas quedaron vacías, por lo que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, tuvo que tomar el micrófono, reconocer que falló la organización y que el evento quedaba cancelado. El día de hoy convocamos a hacer el evento aquí, pero ya saben que lo nuestro son las plazas públicas, son los espacios abiertos donde siempre hacemos una fiesta de Morena. El día de hoy hay que reconocer que nos faltó organización. Hay mucha gente que quisiera estar aquí y no se enteró. Por eso es un llamado de atención para todas y todos que simpatizamos, que militamos y que somos dirigentes de este movimiento, para organizarnos mejor. No tenemos derecho a fallar. Quiero proponerles que organicemos
para el próximo 12 de noviembre. Un gran evento extraordinario, el doble o el triple de este, para recibir como se merece a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a comprometernos a hacer un evento a la altura del liderazgo que tenemos en Claudia Sheinbaum Pardo, que sea reflejo de lo que está pasando en esta ciudad. ¿Qué sucedió hoy en esta ciudad? Es la ciudad que gobernó Claudia Sheinbaum. Y esto pasó en el evento. Minutos más tarde, Mario Delgado, pues igual que el dirigente del partido en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, insistieron en que falló la organización y que le dijeron a Claudia Sheinbaum que mejor, pues que mejor no se apareciera. ¿Para qué? Vamos a organizarlo mejor. Hoy ya vimos que lo nuestro son las plazas públicas, no los estadios. Entonces hay que tener una logística diferente en la organización. Pues nos falta todavía trabajar más y organizarnos más. Le ofrecimos una disculpa a la doctora y le dijimos, ¿sabe qué, doctora? No nos gusta que vengas a un evento donde todavía no está lleno. Queremos que esté lleno, sabemos que en la ciudad hay gente que la quiere ver. Entonces nos dijo, bueno, entonces propónganme otra fecha. ¿Qué le decimos a toda la gente que vino, que estuvo esperando? Que muchas gracias. No. Bueno, pues este tropezón innecesario en estas alturas, ¿por qué hacerlo en un lugar tan grande? ¿Por qué exponerse para la organización o el acarreo? No sé a qué se refiere Sebastián Ramírez, pero ¿por qué exponer a la candidata a un lugar tan grande como este en un momento como hoy, cuando todavía no está tan caliente la campaña, cuando todavía no entramos de lleno a los debates? Pues la expusieron y estos son los resultados. Por supuesto, esto no fue desaprovechado por la oposición. El dirigente del PAN, Marco Cortés, dice: la corcholata Claudia Sheinbaum se está quedando sin gas. Esto puso en su cuenta de X. El líder del PRD, Jesús Zambrano, también escribió: Claudia Sheinbaum se desinfla, no hay más que decir. La aspirante presidencial del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, anunció la llegada a su equipo de Carlos Ursúa, quien fue el primer secretario de Hacienda del presidente López Obrador. Gálvez compartió una foto de ambos, dándole la bienvenida al equipo del Frente Amplio. No detalló cuáles eran las actividades, pero ya se encuentra ahí. Recordemos que Ursúa renunció a su cargo apenas 7 meses después de haber iniciado el sexenio. El 9 de julio del 2019, a través de una carta, agradeció al presidente la oportunidad de trabajar con él, pero decía que hubo muchas discrepancias en materia económica, algunas generadas por decisiones de política pública tomadas sin sustento. Acusó de inaceptable en ese entonces la imposición de funcionarios que no tenían conocimiento de la hacienda pública. Ahora Ursúa es parte del equipo de la oposición. Guerrero, sumido en el horror, se colocó ayer por primera vez como el estado más violento del país al registrar 17 homicidios. El 21% de todos los asesinatos del país se cometieron en Guerrero. Y es que ayer en Coyuca de Benítez, 13 elementos de la policía municipal, entre ellos el secretario de Seguridad y el director de la policía, fueron emboscados, fueron ejecutados por criminales. Pues según el alcalde Ociel Pacheco, los elementos acudieron a la comunidad del Papayo tras recibir una alerta falsa donde aseguraban que habían secuestrado a uno de sus compañeros y que por la rapidez con las que ellos salieron, no fue posible acompañarlos. Tras la masacre, hoy fueron desplegados 300 guardias nacionales, mientras que los cuerpos de 6 de las 13 víctimas fueron entregados a sus familiares. Pero además de los 13 ejecutados, hoy familiares denuncian que hay 2 policías municipales que fueron secuestrados poco antes de la emboscada. Un policía y su hija, que era su esposa de no saben de ellos. Que los van a ir a buscar, están hablando por el celular, la comisaria invitando a la gente para que se arreglen. Allí mismo la balacera, fue más temprano, antes que pasara la balacera, a ellos se lo levantaron. El policía, el papá, dice, y la hija, y luego la esposa, la mujer, porque pues ahí trabajamos en Coyuca, iban saliendo del papá. Y luego los agarraron, los vimos en pueblo. Tanto el presidente como la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, pues lamentaron los hechos, enviaron las condolencias a las familias, que se va a investigar, que es muy lamentable. Lo que deberíamos lamentar también son las condiciones precarias en las que estos policías que fueron ejecutados ayer y muchos otros policías trabajan en México.
Según las familias de las víctimas, los elementos ganaban unos 6,000 pesos mensuales. Yo le pediría que siguiera apoyando a toda la familia que quedaron viudas de que le mataron a su esposo ahí. Ellos le daban el sueldo mínimo para no tener todo eso, seguro, ni prestaciones, ni nada. El sueldo que ganaban. Ayer en Tacámbaro, Michoacán, como le informé anoche, también fueron asesinadas 5 personas durante un atentado fallido contra el hermano del alcalde, Ricardo Morilla. Entre las víctimas está la madre buscadora, Griselda Armas, y su esposo Marco Antonio Valdovinos, quienes buscaban a su hijo Yair desde septiembre. A 24 horas del fallido atentado contra el hermano del alcalde, Artemio Morilla Sánchez, el pueblo de Tacámbaro, Michoacán, le llora a sus muertos, 3 víctimas colaterales de los sicarios. Por separado, fueron despedidos por sus familiares. En la cabecera municipal, los deudos de Roberto Olvera Robles le dieron el último adiós. Un hombre que se dedicaba a su trabajo, a su familia, su venta de fruta, sus gazpachos. Varios decían siempre atendía con una sonrisa bien alegre. Y no se trata de resaltar la seguridad de que ya no están, no, varios se las reconocieron y se dijeron en vida. El cuerpo de Roberto fue despedido entre aplausos con una parroquia a tope. En el Tecario, poblado a 13 kilómetros de la cabecera municipal, velaron los cuerpos de Marcos Valdovinos y su esposa Gris Armas, esta última, madre buscadora de Diego Yair, joven desaparecido el pasado 8 de septiembre. Sin vigilancia, familiares y vecinos de la familia los despidieron en medio de llanto. Un mariachi y sin permitir acceso a la prensa. En las misas rogaron por su eterno descanso, pero también por la paz que no llega. Como cristianos, esta incertidumbre, inseguridad y violencia, pues obviamente nos desconcierta. Ricardo Morilla, a quien iba dirigido el atentado, y 2 policías heridos, cuya identidad no se ha revelado, se reportan como estables en un hospital. La escena del crimen no fue acordonada por la Fiscalía Michoacana. Las manchas de sangre en el asfalto fueron limpiadas y a un costado de la banqueta colocaron veladoras. La presidencia municipal permaneció cerrada. Mientras tanto, los cuerpos de la policía municipal, Osvaldo Guadalupes, así como el civil identificado como Felipe, fueron entregados a sus familias y serán velados en las próximas horas. Desde Michoacán, con información de César Cabrera, Azucena a las 10. En Chiapas, durante 2 semanas, prácticamente 2 semanas, pobladores de frontera Corozal en Ocosingo mantuvieron secuestrados a 8 policías estatales. Se lo dijimos aquí prácticamente diario desde aquel jueves 12 de octubre. Finalmente, esta madrugada, los 8 policías fueron liberados a cambio, primero, de que la autoridad no denunciara el secuestro, lo que evidentemente fue aceptado. También acordaron realizar operativos en esta zona, operativos de seguridad. 3 de los 8 elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, que los acusaron los pobladores de algunos actos de corrupción y los acusan también del tema de la inseguridad. En fin, los 3 policías fueron puestos a disposición de la Fiscalía, otros 5 fueron absueltos. Familiares señalan que no fue el gobierno quien los liberó, que fueron ellos los que lograron la liberación y les ayudó pedir atención al presidente durante su visita a Palenque. Nos dijeron a donde nos acercamos a las autoridades de gobierno federal que el movimiento que nosotros hicimos al entregarle un documento a nuestro presidente López Obrador agilizó todo el movimiento para que pudieran ser liberados. Pero el trabajo lo hicimos nosotros. Lo único que sabemos que en esa comunidad, pues por lo menos el alimento no les faltó. Estuvieron bien. Bueno, esta tarde conversé con Aurora, esposa de uno de los policías. Ella dice que no, pues que su esposo recibió maltrato por parte de los secuestradores y también de las autoridades de los que no han recibido apoyo médico y que ni siquiera han podido cobrar el salario. Pues no lo han podido cobrar porque estaban secuestrados, entonces no les pagaron. ¿Cómo está tu esposo? Asustado, intimidado, más por la manera en que los entregaron la Secretaría de Seguridad Pública de acá del Estado. La manera más vil de esta institución, tratar a las víctimas y ellos ser víctimas de su propia institución, porque al entregarlos ellos los trataron muy mal. ¿De salud cómo se encuentra? Pues viene mal porque nada más psicológicamente viene muy mal, imagínense. Y ahora de salud, él sufre de la presión, llegó mal.
¿No les están pagando? No, o sea, les pagaron, pero como ya estaban retenidos, ya no cobraron la quincena y ya no se pudo, no pudieron hacer nada ellos. Oye, ¿van a interponer ustedes una denuncia? Es que fue un secuestro, no hay otra manera de llamar. Pues no sé, no sabemos aún, estamos apenas encontrándonos con ellos. Bueno. Esperemos que sí, porque atentaron contra ellos. Es un secuestro, secuestraron a 6 guardias nacionales el viernes. A 6 guardias nacionales. Pagó el gobierno de Rutilio Escandón $1 millón a los secuestradores, pobladores, habitantes de la comunidad de Oxchuc en Chiapas. Pagó $1 millón y dejaron salir a los guardias nacionales. Habían secuestrado a los hijos de un regidor, pagaron dinero y los dejaron ir. Ahora secuestran a estos policías. Así está cediendo el gobierno de Chiapas a las extorsiones. Es un delito. En Jalisco, el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez, dice que hay un alto grado de posibilidades de que los restos encontrados en la ladrillera localizada el 20 de agosto en la privada del Sabino correspondan a los 5 jóvenes secuestrados el 11 de agosto en Lagos de Moreno. El funcionario detalló que por la descomposición que tenían los restos ha sido muy difícil la extracción de un tejido biológico que permite la identificación, pero que continúan trabajando y mientras no se tenga absoluta certeza, siguen buscando a Roberto, a Diego, a Uriel, a Jaime y a Dante. Ignorando las manifestaciones de los trabajadores, Morena aprobó en comisiones, ahora se discute en el Senado y vamos a ir para allá, pero ignorando las manifestaciones, aprobaron la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Ignorando las manifestaciones de cientos de trabajadores del Poder Judicial, esta tarde Morena y sus aliados aprobaron en comisiones del Senado la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial en una sesión marcada por reclamos de la oposición. Sería, la verdad, deshonroso e irresponsable un dictamen del que no se conocen las afectaciones profundas que tendrán las y los trabajadores del Poder Judicial. Que hay una intención de dar el madruguete, de precipitar los tiempos para que se haga de la manera más indebida. Y por discusiones. Hermano, pero esa vez tú votaste a favor, eras de Morena. Aquí está en contra. Aquí no. Mentiroso, no traiciono al pueblo ni robo. Aquí está la votación. Nada de mentiras, Félix. Yo no. Yo, hombrecito y de frente. Actuar a los crímenes de Coyuca. Actuar a los Ya le damos la palabra. Por favor, orden. No le saque, Coyuca. Senador. Sin importar las palabras del líder del sindicato del Poder Judicial. Del 22 de mayo al 9 de julio, la Corte invalidó diversas reformas en materia electoral. Creo que a partir del 9 de julio se trajo a colación el tema de los fideicomisos como una amenaza derivada de una determinación judicial que no agradó a la clase gobernante. Ni que la senadora y aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, junto con un grupo de senadores del PAN y PRI, salieron para dialogar con los trabajadores del Poder Judicial. Aquí no cerramos las puertas como Palacio Nacional, así es que le pedimos a los de seguridad del Senado que nos permitan salir a atender a los trabajadores. Podemos romper el candado, también son buenas para eso. Podríamos traer una cegueta y abrir el candado. El dictamen fue aprobado con la incorporación de 2 senadores de la mayoría que la Junta de Coordinación Política aceptó incorporar de último minuto con la firma del coordinador del PRI, Manuel Añorbe, quien más tarde se retractó ante el Pleno. Quiero pedir que se retire mi firma. Asumo la responsabilidad de haber firmado de buena fe, pero no fue lo que se me dijo. No puedo permitir que mi firma esté en ese acuerdo. Pese a ello, la minuta se envió a la mesa directiva para los trámites correspondientes y su discusión en el Pleno. Para Susana a las 10, Silvia Arellano. Bueno, el dictamen ya se está votando. Un poco antes, la ministra en retiro, senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, pues dio la sorpresa. Anunció su voto en contra de la desaparición de los fideicomisos. Hoy vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos
porque representan parte de sus conquistas laborales. Que quede claro, no he venido a proteger algún tema de interés particular para quienes integran o tuvimos el honor de integrar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios. Para mí, uno de esos momentos es hoy. Como senadora de la República, votaré en contra de que desaparezcan estos fideicomisos. Y así fue, Silvia Arellano, ahí te encuentras en el Senado, ya se dio la votación. Buenas noches, Silvia. Hola Susana, muy buenas noches. Así es, justamente hace unos segundos se acaba de dar esta votación. Fueron 67 votos a favor y 48 en contra por parte de la oposición. Ya tú detallabas pues el día a día, toda la jornada que se vivió aquí en el Senado precisamente para la extinción de estos 13 fideicomisos. Y te informa también, Azucena, que a partir de ahora ya van a iniciar pues las reservas de los legisladores. Son alrededor de 20 senadores que van a fijar pues sus posturas precisamente sobre estos temas y bueno, todavía se espera una jornada un poco larga, Azucena. Fue votación en lo general, Silvia. Sí, así es, fue votación en general. Los legisladores, la verdad es que han estado muy dispersos aquí en sus oficinas. Se les ha dado un poco de margen para que puedan llegar. Hubo por ahí uno que otro aplauso. Los senadores están como desconcertados, ni siquiera pues tienen claro qué es lo que se estaba votando. También la oposición pues también pidieron que por qué se estaba precisamente haciendo esta votación si todavía faltaban algunas discusiones, pero bueno, es parte de la dispersión que hay aquí en el Senado. Podemos decir, bueno, lo que ya era obvio, que se aprueba la extensión de los fideicomisos. Y su autonomía. Sí, así es, Azucena, y bueno, como se han venido, como hemos visto en otras sesiones precisamente, aunque se presenten estas reservas, pues ninguna pasa por parte de Morena. Bueno, pues listo, vamos a ver qué hacen ahora los trabajadores del Poder Judicial. Gracias, Silvia, buenas noches. Seguimos pendientes, Azucena, buenas noches. Gracias. Y luego de que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, fue invitada y después desinvitada por Morena para acudir al Senado y hablar de los fideicomisos, hoy el presidente dijo que era mejor que no acudiera, pero les pidió a los reporteros y reporteras que le ayuden a obtener respuestas a sus preguntas. ¿Por qué ganan 700,000 pesos? A ver, así, en total. ¿Por qué nunca se castiga a jueces, ni magistrados, ni a ministros por corrupción? ¿Por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de García Luna? ¿Por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides que han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México? ¿Por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo? ¿Por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? ¿Por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC? ¿Por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero del actual presidente de la República cuando era jefe de gobierno? ¿Por qué, en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco, los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados, como fue el caso de Raúl Salinas y otros? ¿Por qué no informan que tienen sus ejercicios cada año? Y preguntarles que si qué les parece que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. También ¿saben qué? Pregúntenle, ¿cuánto destinan a pagar chayotes? Porque ¿cómo los defienden en los medios? ¡Qué barbaridad! Bueno, después de que la semana pasada el INE votó en contra de la paridad de género argumentando una presunta confusión, hoy finalmente se aprobó este principio que obliga a los partidos políticos a postular al menos a 5 mujeres en las 9 entidades donde se renovarán gubernaturas. Veremos cómo mueve esto el tablero político, pues según Consulta Mitofsky de Roy Campos, en Morena 8 de las 9 candidaturas favoritas de las encuestas son encabezadas por hombres. Por ejemplo, Omar García Harfuch, a ver, déjenme ver, Morena a la izquierda, la oposición a la derecha. Omar García Harfuch en la Ciudad de México, Eduardo Ramírez en Chiapas, Guanajuato Ricardo Sheffield, Jalisco Carlos Lomelí, Morelos Rabindranath Salazar o Víctor Mercado, Puebla Alejandro Armenta, Tabasco Javier May, Yucatán Joaquín Díaz. Solo hay una mujer favorita en las encuestas, Rocío Nale.
Entonces ahí vamos a ver cómo sacan, cómo mueven a 4 hombres para cumplir la cuota de 5 mujeres. Esto es en Morena y en la oposición igual. En la Ciudad de México, arriba en las encuestas, según Mitofsky, Santiago Taboada; en Chiapas, José Antonio Aguilar o Willy Ochoa; en Guanajuato, Livia García Muñoz, ella es la mujer que va a la cabeza; en Jalisco, Alfonso Petersen; en Morelos, José Luis Uriostegui, Ángel García; en Puebla, Eduardo Rivera; en Tabasco, Gerardo Priego o Fabián Granier; en Yucatán, Renán Barrera; en Veracruz, Miguel Ángel Yunes y Yulén Rementería. Pues vamos a ver cuáles son las posiciones, porque en Morena faltan 4 mujeres, en la oposición faltan 4 mujeres. 7 personas resultaron heridas esta mañana cuando una de las escaleras eléctricas del Metro Polanco cambió abruptamente de dirección. Al menos 7 personas resultaron lesionadas esta mañana, luego de que la escalera eléctrica oriente de la estación del Metro Polanco cambiara repentinamente su dirección de ascenso a descenso, causando la caída de varios usuarios. Los heridos fueron atendidos por paramédicos en el sitio y luego fueron trasladados con lesiones menores a un hospital. ¿Cuántas personas vio lastimadas? Por lo que vi fueron 7 o 8 personas. 7, todas mujeres, ¿verdad? 3 hombres. Esto es una porquería. En vez de invertir en el metro, es un pinche robadero. Es un pinche robadero de gobierno. De acuerdo con autoridades del metro, se encontraron indicios de que el botón de paro de emergencia fue activado, presuntamente de forma deliberada. Durante su revisión, esta pieza se encontró físicamente oprimida, lo cual fue corroborado también en el tablero de control. Además, las pastillas de uno de los mecanismos estaban botadas, confirmando que alguien lo accionó. El sistema de transporte colectivo aseguró que la escalera fue revisada por técnicos, quienes determinaron que no existió ninguna falla y que funcionaba correctamente. Sin embargo, durante hoy se mantuvo fuera de servicio para una revisión mayor. Eso sí está mal. Inclusive pensando en la gente de la tercera edad, para mí que estoy más o menos joven, me cuesta trabajo. Ahora imagínate a la gente que trae bastón. Tocó ver lo del accidente de la mañana, terrible. Iba subiendo la gente, de repente se escuchó un tronido y va de reversa a las escaleras. Y toda la gente se tuvo que venir así, en bola de nieve. Muchos aplastados, terrible. No, me tocó levantar a una señora que sí se quebró el pie. Apenas el domingo, un usuario de X compartió estas fotos, asegurando que las escaleras tenían 6 meses descompuestas, aunque no especificó el problema. Azucena, a las 10. Estoy enojada porque no hay... Las escaleras, ¿cómo se encuentran en el Metro Polanco? Pues ahorita no sé. Ya pasaron 2 meses desde que aquí denunciamos cómo el Centro de Salud de Metlatónoc atendía a los pacientes en el piso debido a las malas condiciones. El gobierno de Guerrero se comprometió a atender la emergencia, pero obviamente solo lo trasladó al hospital, el hospital a un mercado. Quedamos con el presidente que iba a ponerle un techo arriba que permitiera detener la lluvia. En 2 meses más tardar empieza el estudio del suelo y todo lo que implica el proceso del hospital nuevo. Las promesas que autoridades de Guerrero hicieron quedaron en el olvido. Luego de que en Azucena a las 10 diera a conocer que en el Centro de Salud de Metlatónoc atendían en las banquetas o ambulancias a los pacientes debido a las malas condiciones de las instalaciones. Lo único que hicieron fue mover la atención médica al mercado municipal, que aún no se inaugura. Desde hace poco más de un mes, en los pasillos del mercado se colocaron las bancas de espera. Algunos locales se convirtieron en consultorios, otros en sala de curación, y algunos locales comerciales más son ahora salas para atender urgencias. Además, se colocaron unas carpas a modo de quirófanos para cirugías menores y partos. Lamentablemente, no está la unidad suficiente equipada. No estamos muy bien, que digamos, no tengo ni mi escritorio ni tengo la computadora. Aquí no hay nada. Ahí estoy parada para hacer mi trabajo. Tras la denuncia que hicimos, el gobierno de Guerrero inició los trabajos de rehabilitación del centro de salud, pero la constructora contratada solo trabajó 3 semanas y desde el 4 de septiembre los trabajadores no se han presentado. Mientras las urgencias se siguen presentando y la única ambulancia que tienen es insuficiente. Eran 4 heridos, se tenían que trasladar en una sola ambulancia. Se tuvieron que acomodar en el banco, en la camilla, en el piso y en la silla. El médico iba parado todo el trayecto, que eran de 2 a 3 horas. Aquí en Metlatónoc, el 21 de octubre de 2021, el presidente López Obrador
prometió la construcción de un hospital nuevo. Las autoridades locales donaron el predio, realizaron el estudio de suelo, pero no se ha iniciado la obra. Desde Guerrero para Azucena a las 10, Pablo Maldonado. Han venido personas de cargo alto. Su solución es venir, tomarse fotos y retirarse. Bueno, esta mañana el presidente fue vacunado contra la influenza y el COVID. Lo vamos a vacunar contra influenza y COVID, Abdalá. ¿Sí? Muy bien. Todo lo que lo pueda hacer es importante, es mejor prevenir. ¿Brazo izquierdo o brazo derecho? ¿Cómo están los? ¿En la izquierda las dos? Ok, perfecto, muy bien, valiente. Sí, ayer ya lo cepillaron. ¿El presidente? Primeras ¿Tocó su brazo? Sí. ¿Aplicó? No se sintió nada. Apretamos tantito, si es tan amable. Perdón. Los planes de vacunación en México siempre han dado muy buenos resultados. ¿Ya terminaste? Los que tienen más de 60 son los que recomiendan los médicos que deben de vacunarse. Yo todavía no llego a 60, pero como tengo que poner el ejemplo, aquí estoy. Todas las vacunas que se aplican pasan por una prueba sobre calidad. Este fue Abdalá sobre la patria, la mexicana. Dice que el presidente que ya pasó la prueba y que en noviembre estará disponible, aunque recordemos que la primera promesa era que estaría lista en 2021. La vacuna patria va muy bien, ya vamos a tener la vacuna patria este año, ya se hicieron todas las pruebas, pasaron las pruebas, ya México tiene su vacuna, eso es lo que puedo decir. Creo que el mes próximo, a finales de noviembre. Todavía queda el desarrollo de las 3 fases de estudios clínicos, ahí están las fechas aproximadas y si todo sale como esperamos, tendríamos a final de este año una vacuna mexicana que sería puesta a disposición de la COFEPRIS para su aprobación en uso de emergencia. Regresar el testimonio de una de las rehenes liberadas ayer por Hamas. Hoy conocimos el primer testimonio de una de las rehenes liberadas ayer por Hamas. La mujer de 85 años narró cómo fue secuestrada y asegura que vivió un infierno. לומר לכם את האמת, עברתי תופת שלא חשבנו ולא ידענו שנגיע למצב הזה. והם השתוללו אצלנו בקיבוץ, אותי חטפו, השאירו אותי על אופנוע, על הצד, וכל הזמן וטסו איתי בשדות החרושים לכיוון חיר וחזק. לא היה הבדל אם יחטפו קשישים או צעירים. זה היה מהלך מאוד מאוד כואב ומסעיר. בדרך ששכבתי על האופנוע, בדרך מכות איתו אותי, אז הם לא שברו את הצלעות, אבל הכאיבו לאזור הזה מאוד, וזה הקשה לי מאוד על הנשימה. התחלנו ללכת במנהרות, שהאדמה היא לחה ויש לחות כל הזמן, והגענו לאולם גדול שם התרכזנו לחום. היו צמודים אלינו משמר שלהם וחובש, והגיע גם רופא, ככה שכבנו שם על מזרונים, היו מאוד עלובים אלינו, ושמרו שאנחנו נהיה נקיים, שאנחנו נאכל, אכלנו את אותו אוכל שהם אכלו. זה פיתות עם גבינה לבנה, גבינה מותחת ומלפפון. זה היה ארוחה ליום שלם. Así la historia de este martes 24 de octubre. Gracias, buenas noches y hasta mañana.